Bienvenidos a la Academia NACOM. En esta oportunidad vamos a compartirles la resolución del examen de ingreso 1-2020 para la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón. La asignatura es Historia. Pues comencemos. Bien, hola. El día de hoy vamos a resolver nuevamente otra propuesta de examen de ingreso para la Facultad de Economía y Ciencias Económicas en lo que es la asignatura de Historia. Ya, entonces, para proceder, tenemos las preguntas copiadas, transcritas en un archivo de Word y tenemos diferentes opciones. Lo que vamos a hacer es marcar en negrita la opción que corresponda, la opción que sea la correcta. Para esto vamos a proceder a compartir pantalla. Bien, tenemos el examen y son 10 preguntas, ¿ya? Y el tiempo de resolución propuesto es de 15 minutos. Entonces, iniciamos. La primera afirmación indica la reforma agraria en Bolivia fue el año y tenemos distintas opciones. En este caso debemos recordar que la reforma agraria es consecuencia de la Revolución Nacional del año 1952, pero se implementó recién el siguiente año. Entonces, la opción es 1953. Siguiente. Una de las figuras más fascinantes de la historia republicana, valga la aclaración, del siglo XIX fue, y tenemos varias opciones bastante interesantes, pero en este caso estamos hablando del siglo XIX. Entonces acá corresponde como figura histórica Pablo Zárate, que nació a mediados del siglo y falleció el año de 1903, ya cuando estaba empezando el siglo XX. Entonces, su vida la realizó durante el siglo XIX. Siguiente pregunta. El gobierno que fue elegido por primera vez aplicando el voto universal fue, tenemos estas opciones. Tengamos en cuenta que si bien es Víctor Paz Estenssoro quien durante su presidencia implementó el voto universal, recién las elecciones se darían el año de 1956, ¿ya? En estas elecciones, de hecho, la victoria fue de Hernán Siles, con un porcentaje abrumador, con 82% de los votos, y fue su primera gestión de gobierno que duró hasta el año 1960. Siguiente, la hiperinflación, que fue una de las crisis más fuertes de las últimas décadas en la historia boliviana, ocurrió durante el gobierno de... Entonces, aquí tenemos las opciones. Tengamos en cuenta que esto ha sido, esta hiperinflación, esta crisis, es de la década de los 80, década en la que se ha generalizado, de hecho, una crisis económica, ¿no? En lo que son los diferentes países de Latinoamérica, sobre todo. Durante esta época, Hernán Siles Suazo estaba desarrollando su segunda presidencia, su segunda gestión presidencial, en lo que son entre los años 82 al 85. Entonces, marcamos opción B. Siguiente pregunta. La nacionalización del Standard Oil Company y la creación de YPFB, y tenemos las distintas opciones, ¿no? Entonces, en este caso, quiero recalcar que esta creación se da posteriormente a la Guerra del Chaco, ¿no? Entonces, estamos hablando del año 1936, durante la presidencia de David Toro, a través de un decreto ley.
Entonces, acá marcamos la opción C. Siguiente pregunta. La Primera Guerra Mundial dura varios años. Sin embargo, el Tratado de Paz se firma el año y tenemos las opciones. Si bien la guerra ha durado durante 4 años, ¿no? Desde 1914 a 1918, es recién el año de 1919 que se firma el Tratado de Versalles, ¿no? Entonces, marcamos la opción A. Siguiente pregunta. El año en el que Alemania se funda el Partido Socialdemócrata y en el que coinciden posturas marxistas y seguidores de la CEI, que esperaban la solución de problemas obreros a través del sufragio universal, del cooperativismo y de la ayuda estatal fue, y tenemos diferentes opciones de años. Hay que tener en cuenta que como antecedente de la creación de este Partido Socialdemócrata, tenemos lo que es la creación de la Asociación General de Trabajadores de Alemania. Esto ha sido el año de 1863, ¿ya? Y hacia el año de 1890 es que se fusiona, si quieren, se une a lo que es el Partido Socialista Obrero de Alemania, ¿ya? Así que, como estamos hablando de esta fusión para el cambio de nombre, para terminar siendo el Partido Socialdemócrata de Alemania, ninguna de estas opciones es la correcta. Así que marcamos la opción E. Siguiente. La aparición del primer capitalismo surge a merced de la conjunción de una serie de factores, entre los que destacan la acumulación originaria del capital, la proliferación de la mano de obra asalariada y la existencia de la manufactura. El siglo en el que ocurrió este fenómeno fue, entonces en este caso marcamos la opción del siglo XIX, porque recordemos que el periodo de transformaciones industriales se da en el país de Inglaterra, naciendo en este siglo. Opción D. Siguiente, ya estamos cerca de terminar. La revolución social y política que cambió el rumbo del mundo en el siglo XVIII se desarrolló y tenemos las opciones. En este caso, cuando hablamos del siglo XVIII, nos referimos al periodo comprendido entre 1700 y 1799. Así que la revolución que hace un cambio profundo es la Revolución Francesa. Opción B. La última pregunta es, la Segunda Guerra Mundial estimuló las economías con el alza de los precios de las materias primas, directa o indirectamente. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial favoreció al continente. Recordemos que como actividad extractiva, el continente americano era bastante fuerte para lo que era la exportación de minerales para los trabajos de siderurgia y metalurgia, ¿no? Para la fabricación de vehículos de combate, de armas y de municiones. Así que marcamos la opción D. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta una siguiente resolución de examen.